Pues nuevamente bienvenidas. Hoy vamos a llenar de este pensamiento erróneo que dice, me siento sola. Y yo creo que uno de los momentos en los que más decimos, me siento sola, o ¿dónde estás, Señor, cuando más te necesito? Son esos problemas en donde se levantan las tempestades de nuestra vida. El día de hoy vamos a meditar en una de las historias favoritas de los niños, cuando Jesús calma la tormenta. Y aunque ahí vemos un gran milagro, hoy vamos a hablar de otro milagro que yo creo que también va a ser de bendición para ahora nosotras, que ya estamos grandes, que somos adultas, que tenemos familia. Dios también quiere enseñarnos algo a través de esta historia. Y si tienes ahí tu Biblia, vamos a estar viendo ahí Marcos, el libro de Marcos, capítulo 4. Y ahí estaba leyendo el capítulo y empieza diciendo de que era tanta la multitud que se acercaba a Jesús para escucharle hablar, que él se tuvo que meter adentro de una barca en el mar, y de ahí sentado le estaba enseñando a la gente, y había pasado todo este tiempo enseñándole a la gente en parábolas. Y llega un momento en el que Jesús dijo, bueno, ahora vamos a ir al otro lado del mar en el barco. Y ahí es cuando conocemos esta historia. La mayoría de nosotros la escuchamos cuando estábamos creciendo en la escuela dominical, cuando se levanta esta tormenta. Y yo no sé si algunos de ustedes han estado en una tormenta, o sea, literal, en donde las olas están metiéndose el agua, el barco y los vientos y el mar. Yo personalmente no he estado ahí, no me gustaría tampoco estar en medio de una tormenta, pero las tormentas en la Biblia representan los problemas que nos sobrepasan en la vida, cuando vienen esos momentos tan difíciles en las que nos llenamos de ansiedad, de temor, de estrés, etcétera. Y ahí es donde Dios quiere darnos esta palabra. Yo sé que nosotras sí hemos experimentado no una, sino muchas tormentas en nuestra vida, y a veces también le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿no te importo? ¿No te importa lo que me está pasando? ¿No estás viendo que me estoy muriendo? ¿No estás viendo que siento que me ahogo? Y a veces cuando estamos creciendo en el Señor, actuamos como actuaron los discípulos. Pero hoy yo quiero que no nos enfoquemos en los discípulos, sino que nos enfoquemos en nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos estamos en la situación en la que estaban los discípulos y respondemos de la misma manera. Ahí en Marcos capítulo 4, versículos 35 en adelante dicen, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, a la que les estaba enseñando por parábolas, dice que le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, aquí quiero que notes, yo no sé si te pasa a ti que cuando estamos leyendo la Biblia estamos pintando las imágenes en nuestra mente. Quiero que tengas dos escenas en tu mente. La primera, en donde los discípulos están todos tratando de sacar el arca, atareados, con miedo, con terror de lo que está sucediendo. Y por otro lado, quiero que también veas otra escena en donde Jesús, dice la Biblia, que estaba durmiendo sobre una almohada. Porque está el mismo día, en la misma hora. Pareciera que estamos hablando de dos historias diferentes. No, es la misma historia, pero los discípulos lo están viviendo de una manera y los discípulos lo están viviendo de otra. Y quiero que veas a Jesús durmiendo dice, sobre una almohada, porque esa vida que los discípulos estaban viendo es la que Jesús vino a modelarnos a nosotros. Imagínate tú que nosotros podamos estar en las tormentas de la vida y que podamos tener la actitud de Jesús, una actitud de total confianza, de que nadie cuida mejor de mí que papá. Y que tú puedas tener estas palabras en tu mente, nadie cuida mejor de mí que papá.
en toda situación, en toda circunstancia. Nadie cuida mejor de mí que papá. Esta era la posición de Jesús, esta era la actitud de Jesús, esta era la paz de Jesús. Nadie cuida mejor de mí que papá, independientemente de lo que estaba pasando. Muchas de las tormentas que se levantan en nuestra vida es porque no es que Jesús no esté, Jesús está ahí, pero Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él en todas circunstancias. Él quiere que nosotros vivamos como Él vivió. Y si nosotros vemos en la Biblia y cada vez que estudiamos la vida de Jesús, podemos darnos cuenta que Él siempre se mantuvo en paz. No porque su vida fue perfecta, sino porque sabía quién estaba con Él y era su Padre. Sabía que Él cuidaba de Él, era su Padre. Y este es el nivel de confianza al cual todas nosotras como hijas también de Dios debemos de llegar. Una tal confianza y dependencia en el Señor. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 39, seguimos leyendo la historia y dice que levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En otras palabras, vino una gran paz. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos fueron grandemente impactados por el poder que tenía Jesús también hacia la naturaleza y cómo los vientos y cómo el mar le obedecían. Pero viendo esta historia también desde otra perspectiva, una de las cosas que nos debe maravillar a nosotras como hijas de Dios es ver cómo Jesús dormía en la tormenta y aprender de esa gran lección que nos da. Yo sé que es un gran milagro que el Señor calmó la tempestad en un segundo, pero también es un gran milagro el poder saber que nosotros podemos vivir ese tipo de paz que Jesús modeló, ese tipo de vida que Jesús nos enseñó de poder descansar aún en medio de la tormenta. Así es que aquí en esta historia nosotros vimos que el pequeño detalle que a los discípulos se les olvidó que en esa barca estaba Jesús, que era el Hijo de Dios, que tenía todo el poder en sus manos, que no había nada más grande que la presencia de Jesús, que era Dios mismo en esa barca. Y eso es algo que a nosotros también a veces se nos olvida. Por eso hoy vamos a vencer ese pensamiento que dice me siento solo y ese pensamiento que dice ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué? Porque número uno, Él está en el bote contigo, Él nunca se ha bajado del bote, Él siempre está contigo, esperando que tú confíes en Él, esperando que tú tengas la paz de saber que Él aún tiene el control, que Él es el capitán de nuestro barco, el que tiene sus manos en el timón, en donde podemos estar confiadas. Y alguien preguntó, ¿cómo es que despertamos a Jesús cuando nosotros estamos viviendo una tempestad y parece que Jesús está dormido? Y me encantó la respuesta, porque la respuesta es, pues no lo despiertes, ve y descansa con Él. Ve y disfruta de la paz de Dios. Ve y a su presencia y simple y sencillamente descansa en el Señor. Si Él no está preocupado, tú tampoco tienes por qué estar preocupado. Si su presencia aquel día calmó la tormenta, también calmará todas nuestras tormentas. Y este es un tiempo de despertar a la verdad de que el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe y el que está en todo lugar, está con nosotros. En ese momento eran los discípulos los que tenían que despertar
a ver la realidad de quién estaba con él. Jesús tenía un gran propósito y era el morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El saber que nosotros también tenemos un propósito y que no vamos a morir hasta cumplir ese propósito debe también darnos a nosotros ese tipo de paz que Jesús sentía. El saber que la Biblia dice que nuestros días están contados debe darte también esa paz y esa tranquilidad. El que antes de la fundación del mundo el Señor ya escribió una historia y Dios puede contar una historia desde el fin hacia adelante porque ya todo está escrito. Y sabes que estos son los fundamentos que nosotros tenemos que trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque entre más profundo y ancho sea el fundamento que nosotros tenemos de la palabra de Dios, más fuerte y macizo va a ser el edificio que vamos a construir sobre ese fundamento. Y ese edificio representa nuestra vida, que va a ser un edificio que no importa cuántas tormentas pasen, si es un huracán o inclusive si es un tornado, sabemos que ese edificio no se moverá debido a que a la firmeza del fundamento. Así es que toma tiempo para fortalecerte en las verdades de la palabra del Señor, profundo y ancho, fuerte. La palabra de Dios nos invita a que construyamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Qué mejor fundamento tenemos nosotros ahí. Y cuando tú sabes, porque sabes que Él está contigo, no hay nada que temer. Y entonces es cuando podemos disfrutar de la paz, del tipo de paz que Jesús estaba modelándonos ahí en ese barco, enseñándonos una manera diferente de vivir, que nadie nos cuida mejor que nuestro Padre Celestial. El Salmo 23 es un salmo hermoso que yo creo que todas conocemos, pero el Salmo 23 es esa invitación a que tú entres en este entendimiento de que estás entrando en una relación con un buen pastor que es tu padre, que te va a cuidar mejor que nadie. Por eso David tenía esta mentalidad y este fundamento. Él decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de pastos verdes me hará descansar. Dime, ¿qué oveja es la que puede descansar? La que está segura, que está bien cuidada por su padre, la que está bien alimentada y que no tiene hambre. Esa es la oveja que puede descansar y me gusta que la palabra del Señor dice, me hará descansar, porque es una necesidad que todos tenemos de encontrar descanso en el Señor. Y el Salmo 23 está hablando de esto, que entres en esa relación de papá e hijo, en el que como el hijo confía plenamente en su papá, tú también puedas hacerlo. Y por eso puedes descansar en pastos verdes a los que Él te lleva. Y después dice, confortará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Yo quiero que tú medites. ¿Qué tan fuerte es mi relación de padre e hija con mi Dios, con mi buen pastor? Yo siempre cuando pienso en esto, siempre no puedo dejar de pensar en mis hijos, cómo ellos confían en su papá. Ellos están tan acostumbrados que el papá les va a dar todo. Y nunca se están mortificando que si va a faltar. Ellos simplemente piden y confían y descansan. Y vaya que si descansan. Y siempre que yo miro esto, yo digo, Señor, este es el tipo de confianza que tú quieres que yo aprenda a tener y que mis hijos aprendan a tener en ti desde su temprana edad y conforme van creciendo, que vaya siendo afirmada esta gran verdad de que nadie me cuida mejor que papá en todas las áreas de nuestra vida. Les voy a leer el versículo 4 en otra versión y dice, Señor, incluso cuando tu camino me lleva el valle de la más profunda oscuridad, el miedo nunca me conquistará porque tú ya lo hiciste. En otras palabras, en esta vida no todo va a ser color de rosa, no todo va a ser andar en pétalos de rosas. Va a llegar un momento que vamos a tener que pasar por lugares espinosos, por lugares que sentimos que nos ahogamos,
por lugares muy oscuros en donde no vemos claro. Sin embargo, si nosotros podemos tener esta confianza de una mentalidad renovada que está escribiendo el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, a llevarnos a este tipo de confianza, el miedo no me va a conquistar, porque tú ya me conquistaste. Tu amor es más grande que todo temor. Mi conocimiento de ti, mi fundamento de quién cuida de mí es mayor que cualquier temor. Y cuando tú pasas por cualquier situación tan difícil como pueda ser, tú sabes que no estás sola. Así como dice este salmo, no voy a tener temor porque, Señor, tú me has conquistado y yo sé que tú estás conmigo. Continúa diciendo, permaneces cerca de mí y me guías a través de todo el camino. Tu autoridad es mi fuerza y mi paz. El consuelo de tu amor quita mi miedo. Nunca me sentiré solo porque estás cerca. Y ahora es tiempo de creerlo, que Él está cerca. Lo dijo también en su palabra, ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice el Señor, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que para mí el gran milagro, además de que Jesús calmó esa tormenta, es el hecho de que Jesús pudo dormir en medio de la tormenta. El milagro más grande será cuando yo también pueda descansar con Él, aún en la tormenta, que tenga los vientos más recios. Y sabes que cuando nosotros podamos llegar a ese nivel de confianza, que tú sabes que Jesús está contigo, aunque parezca que ese bote se está hundiendo, vas a poder disfrutar de una paz sobrenatural, que es la paz de Dios que Dios da a sus hijos. Calmar la tormenta es algo grande, pero la paz en medio de la tormenta es aún más grande. Y aunque a veces también esas tormentas parece que es un fuego que nos está quemando, bueno, el fuego en tu vida tampoco es la ausencia de Dios. No debemos equivocar el fuego en tu vida como que si Dios estuviera ausente. Y tenemos un ejemplo de esto en Daniel capítulo 3, versículos 22 al 25, en donde los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los arrojaron a un horno de fuego ardiente. Y dice la palabra del Señor que Jesús fue el cuarto hombre en el fuego que estaba con ellos. Y Dios les abrió los ojos espirituales para que pudieran ver al cuarto hombre que era Jesús. Y es necesario que nuestros ojos, los ojos de la revelación de nosotros también sean abiertos para poder ver a Jesús. Aún en medio del fuego, Él estaba caminando con ellos. Él estaba presente en medio del fuego. El hecho que a veces no sintamos su presencia tampoco significa que Él no está ahí. Tú tienes que creer que Él siempre está ahí, que Él es fiel a su palabra, a sus promesas, en todo el camino por el cual Él nos quiera llevar. Y sabes que esto eventualmente va a traer la paz sobrenatural, va a traer la presencia de Dios para que gobiernes por sobre todas las cosas. Así es que esta mañana vamos a pensar y vamos a decir, no estoy tratando de entrar en la presencia de Dios porque ya estoy adentro, ya soy su hija a través de la sangre de Jesús, ya tengo el regalo de su paz, ya tengo la invitación a descansar en pastos verdes. Él está en el bote conmigo, Él no se ha bajado, Él no está allá lejos, Él está aquí ahora mismo conmigo y en mí. Les contaba de aquel sueño que tuve que fue tan real, en donde yo estaba luchando contra unos demonios que yo los veía, que estaban ahí cerca de mí, y tenía tanto temor en ese momento y estaba orando y reprendiendo. Y sabes, durante todo ese tiempo Jesús estaba conmigo. Recuerdo que escuché los nombres de los espíritus y en ese momento los mencioné y se fueron. Y sabes que siempre Jesús está contigo para ayudarte, para, como se hablaba el día de ayer, para hacer un camino,
para abrirte una puerta, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Así es que hoy vamos a despertar al hecho de que Él está contigo, de que no estás sola, que Él nunca se ha ido, que no existe tal separación. Eso es antibíblico, ese pensamiento, por eso lo resistimos, lo rechazamos y lo echamos fuera de nuestra mente hoy y para siempre en el nombre de Cristo Jesús. La verdad es que tal como dice el Salmo 23, Él nos hace descansar en pastos verdes. Tú y yo podemos descansar aún en medio de cualquier tormenta tal y como Jesús lo modeló. Podemos caminar en medio del fuego en el nombre de Cristo Jesús. No tengo miedo, ¿por qué? Porque Él está conmigo. Su amor conquista el temor, su amor echa fuera el temor. Y por eso nosotros podemos confiar y esta mañana estamos declarando que nunca me sentiré sola. ¿Por qué? Porque Él está cerca.